Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás Ávila Giraldo, estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Para hoy vamos a comentarles sobre el cultivo de naranja del área de los cítricos. Este cultivo debe eh, plantarse en una posición de un perfil que sea plano. Mm, ¿Qué importancia, por qué la importancia del reconocimiento del terreno de una finca o un sistema productivo? Entre ellos monocultivo, policultivo, pequeño productor, sistema agroforestal, etcétera. Debido a esto debemos de tener una idea general de qué cultivo se puede adaptar según la forma del perfil del terreno. En este caso, el cultivo de la naranja debe cultivarse en una superficie que sea más que todo plana. Ahí determinamos si esa especie vegetal se maneja más fácil siendo un monocultivo o policultivo. En este caso, se ha evidenciado que este es un monocultivo. Siempre hacen un cultivo solo de naranja, no requiere de un sistema agroforestal. ¿Por qué la importancia de la ubicación geográfica precisa y el uso de mapas de un sistema de cultivo? En el concepto personal, para mí debe ser muy importante por el motivo que si realizamos una muestra de suelo en determinada área, debemos de tener la ubicación exacta para que no haya problemas en el desarrollo de las plantas. Debemos de tener claro que una muestra de suelo se toma en cierta área. Entonces, debemos de marcar geográficamente esa área porque el suelo va variando en cuanto a diferente área la fertilidad, la acidez y todos los componentes del suelo van cambiando. Componentes edafológicos: clima, relieve, pendientes e indicadores biológicos como posibles coberturas vegetales, arbences, etc. En este caso, como en todo cultivo, se presenta un pequeño problema en cuanto a las arbences, debido a que los suelos donde se establecen los cultivos, bueno, se realiza el análisis de suelo, dependiendo cómo esté la fertilidad del mismo, se saca la conclusión de qué elementos le hacen falta para agregarle en cierta medida que no se altere, que no tenga una sobrecarga. Entonces, al ser un suelo fértil, vamos a tener la presencia de arbences, lo cual nos va a generar una competencia. Cuando el cultivo está pequeño, la principal competencia de las arbences es uno, la sombra. Entonces compiten, y el resto de competencia que se puede presentar ya es el agua, los minerales del suelo, el aprovechamiento de los elementos mayores, menores, etcétera. El método de muestreo del suelo. Un ejemplo consiste en la obtención de 5 a 10 submuestras
dependiendo de la topografía, para conformar una sola completa en zonas homogéneas utilizando la metodología de zigzag o cuadrícula. Cada submuestra puede tener un peso aproximado de 200 gramos. ¿Qué herramientas necesitamos? Pala, barretón o machete. Como lo explicaba anteriormente, ¿por qué es importante la ubicación geográfica del terreno? Entonces acá vemos que las muestras se toman en zigzag o en cuadrícula. Entonces demarcamos un área, por ejemplo una hectárea, tomamos las muestras de esa hectárea en zigzag o cuadrícula y nos va a arrojar un resultado. Vamos a sacar las muestras, vamos a conformar la muestra general, la muestra completa, y nos salió que el suelo es apto, que tiene buenos o sea que es un suelo fértil y que no requiere de muchos componentes químicos, o bien sean orgánicos, en todo caso que sean fertilizantes. Bueno, entonces tomamos de una hectárea, pero entonces al momento de sembrar, sembramos 2 hectáreas. Entonces pues no estaríamos haciendo el ejercicio como debe ser, porque estaríamos sembrando en una hectárea que no tenemos un análisis del suelo. Bueno, entonces, como le mencionaba principalmente, el cultivo que le estábamos hablando era el de la naranja. Mis compañeros ya aclararon los otros puntos y términos sobre el cultivo. Entonces les voy a comentar sobre la cosecha y post cosecha. En la cosecha se deben de tener en cuenta 3 tipos de madurez: madurez fisiológica, madurez de cosecha y madurez de consumo. La madurez fisiológica es el estado que alcanza la fruta cuando la semilla está desarrollada y tiene el máximo peso del tamaño. Cuando ya uno dice, bueno, se echaron las naranjas. Esperemos que ya en 15 días llegó el proceso de maduración. El madurez de cosecha es el momento adecuado para recolectar y permitir que ésta llegue en buenas condiciones al mercado, sin sufrir daños o pérdidas de calidad. Aquí requerimos al menos que la naranja tenga un 20% de madurez. Ella empieza a presentar coloraciones mínimas amarillosas, entonces ahí nos damos de cuenta que ya estamos en el punto exacto de cosecharla, de recogerla. Este método de recolección debemos hacerlo con unas pinzas para no tirar del gajo, para no jalar, desprender el gajo y producir entonces partimos el gajito y esto va a causarle daño a la planta. La madurez de consumo: cuando ya tenemos el fruto que ya está mejor dicho, ya después del 90%, que ya está en un tono completo, amarillo, rojito, o sea, cuando ya está la fruta completamente madura, es el punto de consumirla.